Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles y saludarles en esta oportunidad. Una mañana de domingo bastante agradable. Y bueno, pues sean todos bienvenidos, igualmente los hermanos que nos siguen a través de la transmisión por Facebook, en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas y de cualquier parte que nos conecten. Gracias a Dios porque estamos reunidos aquí presencialmente y también a la distancia. Bueno, vamos a continuar estudiando, hermanos, esta serie de enseñanzas que tienen que ver con la gracia de Dios que aplicada a nuestra vida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de transformarnos. Transforma nuestra manera de pensar y termina definiendo un cambio, una transformación en nuestra manera de vivir. Y recordemos que la razón de nuestra existencia y permanencia en esta tierra después de la redención es justamente eso, poder mostrar al mundo el poder transformador del Evangelio de la Gracia, poder crecer de forma gradual y progresiva al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8 dice que el propósito definitivo de nuestra redención como hijos de Dios es que podamos ser la imagen de Jesucristo en esta tierra. La palabra imagen del griego eikon, que significa la reproducción de un original, la copia de un original. ¿Qué significa esto? Que inevitablemente, al paso del tiempo, en la medida en la cual nosotros, a partir de nuestra redención en Cristo Jesús, desarrollamos una comunión seria, genuina, íntima con Él, viva, eficaz y contundente, inequívocamente terminaremos siendo un reflejo nítido del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vemos definido el carácter de Cristo? Gálatas 5, el carácter de Cristo se define por el fruto del Espíritu Santo, un solo fruto con 9 características distintivas: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. 9 características que lo hacen perfectamente distinguibles e imposible de ser falsificado, ¿verdad? Entonces, son 9 elementos de garantía que tienen que irse identificando, siendo visibles gradual, progresivamente, en la vida de aquellos que hemos sido sujetos de la redención por la gracia, la redención por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos comentado que la gracia nos equipa para poder desempeñar la función que Dios nos ha dado. El primer elemento, la primera asignatura es poder reflejar esa transformación, un carácter cristiano, para poder ser eficaces en la predicación del Evangelio. Un Evangelio que necesita ser predicado, pero también necesita ser demostrado. ¿Cómo demostramos el Evangelio de la Gracia? A través de vidas cambiadas, vidas transformadas. Vidas que puedan ser la luz de Jesucristo en la tierra, la sal de la tierra, y de esa manera, a través de nuestra forma de vida diferente, nuestras buenas obras, obras buenas que Dios constituyó de antemano y nos ha puesto para que andemos en ellas, el mundo pueda reconocer que en nuestras vidas hay Dios, existe Dios. Entonces, el Evangelio requiere de ser predicado, pero necesita ser demostrado. No podemos nosotros ser eficaces en la mención de los elementos del Evangelio de la Gracia si este no es visible para la gente que lo escucha de nuestra boca a través del cambio que genera en nuestra propia vida. Recordemos que nosotros, nuestra vida es el Evangelio que la gente lee. La gente puede escuchar el Evangelio de nuestra boca, pero va a darle lectura al Evangelio a través de nuestro estilo de vida. Entonces, eso es lo que hace la gracia, nos transforma. Y también nos equipa de la capacidad, del estímulo, del ánimo necesario para poder desarrollar esta tarea. Dice la Biblia que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Con la guía del Espíritu Santo, hermanos, vamos a comenzar dentro de esta misma serie, el día de hoy, a estudiar en el libro del Génesis la historia de José. Una historia que la mayor parte de nosotros conocemos en términos generales, a grandes rasgos, tal vez de manera más específica en algunos casos, pero que nos va a permitir identificar más que el devenir de un personaje bíblico, histórico, real, en los anales históricos de la Biblia, más bien podremos identificar la historia de Dios haciendo prevalecer a un pueblo
a fin de poder llevar a cabo sus propósitos. Si le pueden bajar tantito, Fer, siento que ya me está rebotando demasiado. ¿Sí se está escuchando bien atrás? ¿No se está escuchando bien atrás? Bueno, se pueden pasar adelante entonces. Acá tenemos lugares, ¿verdad? Bueno, me voy a pegar un poco más el micrófono. Muy bien. Entonces comento que esta historia que vamos a estudiar, la historia de José, más que denotar el devenir, los avatares, la experiencia de vida de un personaje bíblico, nos muestra la historia de la actuación de Dios a favor de un pueblo donde Dios ha determinado hacer prevalecer sus propósitos y sus objetivos soberanos. Y de las muchas enseñanzas que contiene la historia de José, quiero que nos enfoquemos en un aspecto en particular, en cómo es que nuestra perspectiva de la vida puede llegar a ser parcial y terrenal, y cómo podemos fácilmente distanciarnos de la óptica divina en relación a los acontecimientos que de forma cotidiana, que día a día vamos experimentando. Somos llamados bíblicamente a levantar nuestra vista, lo hemos estudiado mucho, sobre todo en las últimas clases, a que nuestra vida no sea terrena, sino que sea celestial. Es decir, somos llamados bíblicamente a poder observar la vida a través de la lente divina, la óptica de Dios, poder identificar que nuestra lente humana o nuestro juicio determinado en función de nuestra experiencia divina nos ofrece un lente cuya graduación es defectuosa. Así como cuando vamos a la óptica a que nos tomen la medición de nuestra nueva graduación, los que utilizamos anteojos, y cuando llegamos pues muy emocionados porque vamos a tener una mejora en nuestra capacidad visual, nos damos cuenta de que la graduación es defectuosa y no vemos bien, vemos mal. Bueno, cuando nosotros vemos, observamos, analizamos y establecemos juicios críticos sobre la escena de nuestra vida, el devenir, los avatares, las circunstancias que rodean nuestra vida, a la luz de nuestra capacidad de juicio racional, nuestra lente va a ser una lente defectuosa. La Biblia nos lleva a levantar la vista, pongamos la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si hemos sido nacidos de nuevo en Cristo Jesús, si hemos muerto con Cristo y resucitado con el Señor, la Biblia nos llama a poner nuestra mira, nuestro objetivo en las cosas celestiales. Cuando nosotros no desarrollamos esta capacidad de evaluar nuestra vida en función de la perspectiva bíblica, la perspectiva divina, entonces inevitablemente, hermanos, vamos a cometer una serie de errores y muchos de estos catastróficos en la toma de nuestras decisiones. De forma general, el cristiano debe de entender que la historia bíblica que nos ofrece el Antiguo Testamento tiene una importancia muy relevante en nuestra vida práctica. ¿A qué me refiero? Antes de entrar en la introducción a la historia de José, quiero que vayamos a Romanos 15, capítulo 15, verso 4, por favor. Y fíjense cómo dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Estoy dando lectura en la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas, que de alguna forma utiliza un lenguaje en algunos términos más accesible a nuestra cultura en relación a la Reina Valera, pero el contenido y la información central es la misma. Dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados. Entonces, ¿qué importancia tiene la historia bíblica para nosotros? ¿Qué tan relevante es la historia de los personajes que son circunscritos en la Escritura? Bueno, pues la Biblia nos dice que es mucho más importante que simplemente adquirir cultura escritural. Muchas veces vamos a la Biblia y creemos que el propósito es capturar en nuestro estado de conciencia un mayor nivel de conocimiento, una captura de una mayor cantidad de datos históricos, historiográficos, etcétera. Pero por supuesto es mucho más que esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el efecto de la lectura sobre las historias bíblicas genera en nosotros un impacto que modifica nuestra forma de relacionarnos con Dios y que nos lleva a una forma de accionar práctico que tiene que llevarnos cada día de forma más coherente a esta perspectiva celestial. Dice Romanos que todo lo que fue escrito en tiempos pasados, se está refiriendo a la época del Antiguo Testamento,
para nuestra enseñanza, hermanos, se escribió. Ahora, ¿con qué objetivo? Con el objetivo, dice, que tengamos paciencia y consuelo. Literalmente, consuelo significa estímulo. Entonces, hay dos objetivos fundamentales cuando vamos nosotros a la lectura bíblica, y es que podamos obtener de la Escritura, por vía del Espíritu Santo, paciencia, consuelo y estímulo. Entonces, es una combinación interesante de este efecto que la Escritura tiene que producir en nosotros. Si tú estás yendo a la palabra de Dios y no tienes en consecuencia paciencia, estímulo, consuelo en tu vida, entonces en realidad la palabra no está siendo llevada por el Espíritu Santo a tu corazón, no está siendo iluminada en su sentido básico, en su esencia, en su nodo, en su información sustancial, y entonces tu lectura es superficial. No estás teniendo una correcta contemplación de la gracia de Dios, y por lo tanto la gracia de Dios no está ejerciendo ese proceso de transformación. Y a veces nos damos cuenta en esta circunstancia, hermanos, que nos encontramos en diferentes momentos de nuestro caminar en la vida de fe. Cuando vamos a la Biblia y esto nos ofrece una escena desértica donde parecería que no sucede absolutamente nada, pero cuando esto es experimentado por nosotros, tenemos que reconocer que la falla no está en Dios. La falla no se encuentra en la Escritura, la falla no se encuentra en el Espíritu Santo, la falla se encuentra en nuestro corazón, porque Dios revela su verdad a los de puro corazón. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos, dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A través de qué? A través de la Biblia, a través de las Escrituras. Entonces, cuando vamos a la Biblia y esto se constituye en un yermo, en una zona desértica, en una situación estéril para nuestra alma, quiere decir que el problema se encuentra en la pureza de nuestro corazón. La Escritura tendría que producir en nosotros de forma constante y creciente consuelo, paciencia y estímulo. ¿Para qué? Para que, como dice la parte final del verso, podamos continuar con la esperanza que debemos de tener en nuestra vida cristiana. ¿Por qué es necesario tener una esperanza, hermanos? Porque hay muchas situaciones que se van a presentar a lo largo de nuestra vida. Una vida que tenemos que recordar se desarrolla en un medio ambiente caído. No hay nada más complejo que haber sido constituidos en santos hijos de Dios por su gracia, por imputación judicial en el momento en el cual creímos en Él para la redención de nuestras almas, y continuar ahora en estado de santidad y creciente santificación, viviendo en un mundo de naturaleza contraria que odia la luz de Cristo y odia la santidad de Dios. Entonces tenemos garantizados como hijos de Dios circunstancias adversas por nuestra fe, circunstancias no apetecibles, no agradables, que van a ser una contraposición permanente a un caminar de crecimiento en la santidad. Vivimos en un mundo, hermanos, donde la vida se complica. Hay situaciones que nos van a llevar a desfallecer, que nos van a desanimar, nos van a hacer desconfiar, que nos van a llevar a la preocupación y finalmente nos van a llevar a una zona de confusiones. Y dado esto, hermanos, todos vamos a cursar por estas diversas circunstancias adversas de la vida en una mayor o en una menor proporción. Pero la Biblia nos fue dada, ¿para qué? Para que obtengamos paciencia, estímulo y consuelo. Sobre la paciencia ya estudiábamos la semana pasada y comentábamos que es la capacidad de soportar sin renunciar. Ahora, hay una fuente de origen para la paciencia, ¿y se acuerdan cuál es? ¿Cuál es la base, el fundamento de la capacidad de soportar? El amor. Soportamos lo que amamos, pero cuando no soportamos es porque no amamos tanto. Entonces, cuando no somos pacientes, ¿qué tiene que haber en nuestra vida? Un crecimiento en el amor. Así comentábamos como ejemplo, ¿recuerdan? ¿Cómo soportamos a nuestras mascotas? Y es una complejidad administrar la vida de una mascota, cuidar a una mascota que te destruye la casa, los muebles, te mordisquea los zapatos, que es una complejidad tener que limpiar, aun cuando la sacas a pasear a la calle, levantar todos sus desechos, y finalmente soportas esto porque amas a tu mascota.
Los hijos, los bebés, hermano, vaya que involucra una complejidad mayor, aguantar y soportar sin renunciar, sin escapar, todo lo que involucra la crianza de un hijo desde su recién nacimiento, ¿no? El papá y la mamá de hijos recién nacidos tienen que renunciar al descanso. A partir de ese momento tienen que dormir en las noches por periodos intermitentes de 20 minutos, 30 minutos, porque constantemente tienen que levantarse a dormir, a consolar, a alimentar a un bebé que no deja de llorar y que generalmente no dejan de llorar hasta que cumplen 35 años y se van de la casa. Y entonces soportar a los hijos se logra por causa del amor. Tenemos un problema con la paciencia, entonces necesitamos crecer en amor. ¿A través de qué Dios nos hace crecer en paciencia? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Pero no podemos nosotros, hermanos, ser pacientes si no tenemos un estímulo a perseverar. Y podemos saber técnicamente cómo perseverar, pero no tener el estímulo para perseverar. Es como si yo te diera una técnica de cómo perseverar, por ejemplo, en tu vida de comunión con Dios, en tu vida devocional. Y yo te podría decir, levántate a las 6 de la mañana, lávate la cara con agua fría para que no te quedes dormido, prepárate un cafecito y entre en comunión con Dios en una charla, como entrarías en una charla con una persona, porque Dios es una persona. Y podría darte toda la metodología técnica, pero si no tienes el estímulo interno, entonces no lo vas a hacer. El estímulo, hermanos, es algo que recibimos de la gracia de nuestro Dios y que conocemos a través de la palabra, a través de la Biblia. Entonces, las Escrituras nos dan paciencia y nos dan estímulo. Cuando vemos la historia de José, a un Dios actuando a favor de este hombre, y yo sé que el Dios de José es el mismo Dios en el cual yo he depositado mi confianza, cuando yo sé que el Dios que actuó a favor de José también actúa a favor de mi vida, entonces esto inevitablemente comienza a estimularme, esto me anima, esto me da esperanza y esto también me consuela. La Escritura tiene este doble efecto, nos consuela y nos estimula. ¿Para qué? Para perseverar y continuar caminando en esperanza. Tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Las promesas de Dios. Las promesas de Cristo, que hay un futuro, que hay una gloria, que hay una recompensa, que hay un propósito en las cosas que nos suceden, un propósito de Dios para este tiempo y un propósito de Dios para la eternidad, que nada es sin provecho, que nada es de desperdicio en los caminos de Dios y que Dios está procesando sus propósitos en nosotros. Esa, hermanos, es nuestra esperanza y eso nos ayuda a seguir caminando. Esa verdad pues debe de quedar bien sembrada en nuestro corazón a lo largo de esta serie de enseñanzas y particularmente, hermanos, a partir de hoy que comenzamos a revisar bíblicamente la historia de José. Quiero que veamos otro pasaje que es muy parecido, 1 Corintios 10:6. Ya vimos que la Biblia nos estimula, nos da paciencia, nos consuela, nos fortalece en la esperanza. Pero fíjate ahora lo que nos dice que la Escritura hace en términos de advertencia. La Biblia también nos advierte y dice así: esas cosas sucedieron como una advertencia. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, no la tenemos en la pantalla, así que les pido que más bien escuchen si tienen oportunidad. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. ¿De quién está hablando? De la gente del Antiguo Testamento, hermanos. Específicamente del periodo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale del imperio egipcio y comienza a transitar hacia la tierra prometida. Entonces dice, es una advertencia cuando la historia del pueblo de Dios caminando en el desierto queda circunscrita, queda escrita. Para nosotros aquí ya no es un estímulo, aquí ya es una advertencia de parte de Dios, para que no codiciemos como ellos lo hicieron, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros y se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el final de los tiempos. Entonces aquí Pablo está hablando de esta etapa del éxodo judío y de todo lo que sucedió durante este periodo de tiempo. El éxodo, hermanos. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? Idolatría, sensualidad, pecado, quejas, murmuraciones contra Dios.
múltiples pecados. Y Dios, hermanos, juzga a la nación. Recuerden que uno de los juicios fue que ninguno de los que habían salido de Egipto, de esa primer generación, entraría a la tierra prometida, solamente los menores de 20 años. Ni siquiera Moisés, hermano, entra a la tierra prometida, y es parte del juicio de Dios. Los juicios de Dios del Antiguo Testamento quedan como advertencia para nuestra experiencia de vida hoy en la dispensación de la gracia. En otra ocasión, recuerdan, Dios abrió la tierra y fueron tragados miles de judíos que habían pecado contra Dios. Y Dios juzgó a la nación. Y esas cosas ocurrieron, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento como advertencia para quienes, para nosotros que nos encontramos en el final de los tiempos. ¿Para qué? Para que no codiciemos las mismas cosas, ni hagamos las mismas cosas, porque nuestro Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Porque en Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gracia, hermanos, tenemos que entenderlo, la gracia no disminuye el estándar moral y espiritual de Dios. La gracia nos catapulta a nosotros gratuitamente y por el poder del Espíritu Santo a la santidad de Dios, que sin la gracia era imposible alcanzar por medio de la ley. Mientras la ley nos informaba de la extrema santidad de Dios y nuestra condición insalvable y pecaminosa, la gracia nos catapulta a la experiencia de la santidad de Dios. Entonces, por un lado, la historia bíblica nos anima, nos estimula, y por el otro lado, nos advierte, nos cuida y nos protege. Cuando nos acercamos al texto bíblico, entonces no solamente es para aprender historia, no solamente es para acumular datos, más bien es para que se vea impactada, modificada mi forma de caminar con Dios, impactada y modificada mi forma de vida, que mi vida comience a constituirse en una verdadera vida de fe. Recuerden, hermanos, que la fe no es un salto al vacío. La fe es un sólido caminar en los principios de la palabra de Dios que le dan firmeza a mi vida de gracia en esta tierra. La fe no es ciega. Es un equívoco pensar que la fe es ciega. La fe tiene que ver con lo que no veo y con lo que no tengo, pero la fe no es ciega. La fe demanda de una evidencia que sea inteligible para mi capacidad espiritual en condición redimida y para mi capacidad racional en la medida proporcional en que en la redención Jesucristo va incrementando por iluminación mi capacidad de percibir inteligentemente el mundo espiritual, que en términos naturales era ininteligible para mi vida. Pero la fe demanda de evidencias. ¿Y dónde están las evidencias de la certidumbre de nuestra fe? En la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, lo creo. Pero creemos que la fe es un salto al vacío. Cuando no conocemos la palabra de Dios, le llamamos fe a cualquier cosa. Sí, es que yo tengo en mi corazón iniciar este negocio y yo creo por fe que voy a ser exitoso. Y entonces inicio dando un salto al vacío. Eso no es fe. Fe es conocer la palabra de Dios y caminar en obediencia a esta. Esa es la vida de fe. Por cuanto lo creo, lo vivo. Pero si yo digo que lo creo y no lo vivo, entonces mi verdadera fe no es la que digo, mi verdadera fe es la que efectúo. ¿Ok? Entonces, tu fe es bíblica solamente en la medida proporcional en la que tu vida camina en obediencia a la palabra de Dios. Tú necesitas tener la proximidad a la palabra, donde eres estimulado, donde eres animado, donde eres consolado, pero también donde eres advertido. Y donde eres protegido y donde se te anuncian los juicios de Dios que quedaron escritos para ejemplo de nosotros que nos encontramos en el final de los tiempos. Vida de fe. Con ese sentimiento, hermanos, y ese entendido de lo que hace la historia bíblica en nuestras vidas, entonces vamos a comenzar a aproximarnos a la historia de José. Pero en este primer mensaje de este seguimiento de la serie, porque todo está dentro de la serie de la gracia, pero estamos entrando a esta fase sobre la historia de José. En este primer tema sobre la historia de José, quiero solamente dejar
el elemento introductorio que nos estimule, hermanos, obviamente a llegar a nuestras casas a partir del día de hoy y darle una lectura concienzuda a la historia de José, desde Génesis 37 hasta Génesis 50. Bueno, entonces, vamos a ver quién es José. Vamos a ver en el contexto histórico quién era José. Yo sé que la mayoría tenemos una idea aproximada, pero vamos a establecer un estándar contextual para que todos partamos de la misma base. Bueno, primeramente, el nombre de José significa lo siguiente: añada Dios otro hijo. Eso significa José. Añada Dios otro hijo. En la antigüedad, hermanos, eran los papás varones los que se encargaban de dar el nombre a sus hijos, sobre todo si los hijos eran primogénitos varones. Bueno, en el caso de José no fue primogénito de Jacob, pero lo normal, lo cultural, lo históricamente aceptable en ese momento era que el papá le pusiera el nombre. Pero en este caso no fue Jacob quien le pone el nombre a José, sino Raquel, la mamá de José, la esposa de Jacob. Y le pone así: me añada Dios otro hijo. ¿Por qué Raquel lo hace de esta forma? Bueno, porque recordemos que Raquel era una mujer estéril. En este momento ya existían 10 de los 12 hijos de Jacob que constituyen a la postre las 12 tribus de Israel. Pero José fue el primer hijo de Raquel. Entonces Raquel, ante la experiencia gloriosa de la maternidad, no se conforma con esta idea de ser mamá de un solo hijo y le pone a su hijo José: Dios añada otro hijo. Y efectivamente lo añade, ¿verdad? Este último hijo de este clan, de esta tribu, que se llamó Benjamín. Entonces tenemos que José es el 11º hijo de Jacob, el primogénito hijo de Raquel, y el segundo fue Benjamín. José, hermanos, fue el hijo de la vejez de Jacob. Recordemos que Jacob posteriormente es cambiado. Bueno, antes más bien Dios cambia el nombre a Jacob y le pone por nombre Israel. Y José se constituye en el hijo preferido literalmente de Jacob. Eso lo puedes ver en Génesis 37:3, no lo busquen, pero es la referencia. Y por lo tanto, en consecuencia, José era el hermano odiado de todos los demás hijos de Jacob. A los 17 años aproximadamente, por el odio que tenían sus hermanos, lo venden como esclavo a los ismaelitas que iban camino a Egipto por 20 monedas de plata. Y José llega a Egipto de ser un hombre libre convertido en un esclavo. En este momento José tenía aproximadamente 17 años y después continuamos viendo varias etapas en la vida de José. En ese momento histórico, hermanos, tenemos que recordar que Israel se encontraba en ciernes de convertirse en una nación, pero en ese momento particular era una familia nómada. Ellos no tenían tierra porque todavía no conquistaban la tierra de Canaán, y estaba constituida esta familia por cerca de 70 personas, únicamente 70 personas, constituida por las 2 esposas de Jacob, sus concubinas, sus 12 hijos, las esposas de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y estas 70 personas, cuando pasa el tiempo y llegan a Egipto, comienzan a multiplicarse y llegan a ser la gran nación de Israel. Y este pueblo es el que deja Egipto y conquista la tierra de Canaán, pero en ese momento eran una nación nómada, viviendo, hermanos, con una importante cantidad de tensiones familiares, tensiones sociales entre ellos, pero que finalmente van transitando en el plan de Dios hacia Egipto. La segunda etapa de la vida de José, entonces, va de los 17 años a los 30. Él es vendido por sus hermanos, llega a Egipto y nuevamente es vendido a un alto funcionario del imperio egipcio llamado Potifar. Y este funcionario lo hace mayordomo principal de todos los bienes de su casa, el que administraba todos los asuntos financieros, económicos y generales de su casa. Y es entonces cuando José es acusado falsamente por la esposa de Potifar y entonces es encarcelado. Y todo esto sucede, hermanos, en el periodo de 13 años, entre los 17 y los 30 años de José. A los 30 años, José sale de la cárcel y es ascendido a primer ministro del imperio de Egipto,
gracias a una interpretación de sueños que Dios le otorga, y entonces a partir de ese momento es reconocido, es promovido y es usado poderosamente por Dios como un instrumento para la salvación de Israel. Básicamente, a grandes rasgos, esta es la historia de José hasta los 110 años que él vive. Él muere a los 110 años de edad. Entonces vemos algo importante. El peso de la historia de José en la Biblia es muy significativo. Fíjate bien, Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas, tienen 24 capítulos dedicados del libro del Génesis para narrarnos la historia de estos tres hombres de Dios, estos tres patriarcas. Pero cuando vemos la historia de José, encontramos la historia desarrollada en 14 capítulos del libro del Génesis. Es decir, el 28% de todo el libro del Génesis está dedicado a narrarnos de forma precisa, lo más posible, la historia de la vida de José. Del capítulo 37 al capítulo 50. Entonces, la historia de José es importante, más que por el personaje, por la historia de lo que Dios hace en José y a través de José, con el propósito de preservar una nación en la que generacionalmente tuviese advenimiento el Redentor de la humanidad. Había un propósito extraordinario, último. Encontramos muchos propósitos intermedios en esta historia, pero el último era poder preservar genealógicamente la línea a través de la cual nacería el Redentor de la humanidad. Entonces, el nombre de José es mencionado, entre otras cosas, el doble de veces que el nombre de su padre, Jacob. La importancia de la historia es particular. Y de todos los tipos de Cristo que nos ofrece el Antiguo Testamento, José, hermanos, sin duda alguna es el más preciso. Un tipo de Cristo, hermanos, es una sombra o un elemento representativo del Antiguo Testamento que proféticamente apunta hacia Jesucristo, hacia su obra, hacia su vida, hacia la historia de Jesús. Eso es lo que llamamos teológicamente un tipo. En el Antiguo Testamento encontramos diversos personajes y diversas circunstancias y diversas cosas que son tipos representativos que tienen cumplimiento en la persona, en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el cordero que era sacrificado en el templo por el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Este cordero, en donde era aplicada la pena judicial en nombre de todo el pueblo y se extendía la misericordia de Dios, la expiación, la gracia de Dios, un año más al pueblo, este cordero pascual, hermanos, era un tipo representativo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, ¿recuerdan cuál fue la mención de Juan el Bautista sobre Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el cordero sacrificado en el templo, el día de la expiación, simbolizaba a Jesucristo, su sacrificio, el perdón de los pecados, y por lo tanto, esos corderos pascuales eran un tipo representativo de Jesús. ¿Me estoy explicando? Otro tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, el arca de Noé. En el arca de Noé se encontraban las personas que en medio del juicio de Dios por el pecado de la humanidad fueron salvadas. Nadie que no se encontrase dentro del arca sería salvado. Bueno, nosotros sabemos que nadie que se encuentre fuera de Jesucristo recibirá salvación de parte de Dios. Jesucristo es definido por sí mismo como la puerta. Tenemos que entrar a través de Jesucristo a una condición jurídica y espiritual de salvación. Es en Cristo donde los méritos que Él desarrolla y ejerce en la cruz del Calvario alcanzan meritoriamente una plena satisfacción para el Dios del universo. Recordemos que en la cruz del Calvario se ejercen tres efectos fundamentales. Primordialmente, se satisface la ira santa del Padre por el pecado que había cometido la humanidad. En segundo lugar, son deshechas las obras del diablo. Y en tercer lugar, en consecuencia, somos sujetos de la absolución del pecado, la redención de la humanidad a través de este acto meritorio. Entonces encontramos que Jesucristo encuentra en el arca de Noé, en el antiguo pacto, un tipo que lo representa proféticamente, y Jesucristo ya vivencialmente da cumplimiento a lo que anunciaba proféticamente ese tipo. Bueno,
Así hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando leemos, por ejemplo, en Lucas 24, la historia de dos discípulos que iban caminando a Emaús, días después de la muerte en crucifixión de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo resucitado se les aparece y comienza a caminar junto a ellos. Y fíjate lo que dice Lucas 24, 17. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos detuvieron como semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿acaso eres tú único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel, pero además de todo esto es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y Jesucristo le responde en el verso 25, dice así: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿A quién cita Jesucristo, hermanos? Para poderles revelar que justamente con quien ellos estaban platicando era el Cristo que daba cumplimiento a todos los tipos proféticos del Antiguo Testamento. Cita a los profetas. Dice el 26: no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzó por Moisés. Si comenzó por Moisés, significa que comenzó a citar todos los tipos proféticos del libro del Pentateuco, los 5 primeros libros. Y continúa diciendo: con todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que el Antiguo Testamento está lleno de Jesucristo. El Antiguo Testamento está saturado de tipos proféticos, sombras y figuras que apuntan y direccionan nuestra atención hacia Jesucristo. ¿Qué encontramos entonces en José? Retornando a nuestra historia, ¿qué encontramos en José? Encontramos el tipo de Cristo más preciso de todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos. No busquen, tomen nota porque voy a citar algunas porciones bíblicas, solamente tomen la nota. En Génesis 37:2 se habla que José era el pastor de las ovejas de su papá, Jacob. Bueno, pues en Juan 10:11 y en Juan 10:27 al 29, Jesús es mencionado como el pastor de las ovejas ¿de quién? De su padre. Las ovejas de su padre. Somos mencionados como ovejas de Dios al cuidado del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ovejas dadas por Dios a Jesucristo, las cuales no podremos ser arrebatadas de la mano de Dios, porque nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Entonces, aquí hay un tipo representativo. José era el pastor de las ovejas de su papá. Jesucristo es el pastor de las ovejas de su padre. En Génesis 37:3, su padre dice, Jacob lo amaba profundamente. Y en Mateo 3:17 dice, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Es Dios refiriendo su aceptación, refiriendo su plena complacencia y su amor pleno hacia su Hijo Jesucristo. En Génesis 37:4 dice la Biblia que José fue odiado por sus hermanos. Bueno, pues en Juan 7:5 dice así, porque ni aun los hermanos de Jesús creían en él. En Génesis 37:13 al 14 dice que José fue enviado por su padre a sus hermanos. Y en Hebreos 2:11 dice lo siguiente, porque tanto el que santifica como los que son santificados, todos son de un Padre, por lo cual Jesucristo no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. En Génesis 37:20 vemos cómo se genera una conspiración para hacerle daño a José. Bueno, en Juan 11:54 dice, así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. En Génesis 37:23 dice la Biblia que
los mismos hermanos de José le robaron esta túnica de colores que de forma muy amorosa y especial había confeccionado Jacob para bendecirlo y en alguna forma distinguirlo entre sus hermanos. Le robaron la túnica. Bueno, en Juan 19:23 dice: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Por lo tanto se dijeron unos a otros: la romperemos, no la romperemos porque le echaremos a perder, más bien echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En Génesis 37:26 es mencionado el momento donde José es llevado a Egipto, y en Mateo 2:14 se nos menciona cómo José, el padre de Jesús, lleva a María y a Jesucristo justamente a Egipto. En 37:28 del Génesis se nos menciona cómo José fue vendido por el precio de un esclavo. Y en Mateo 26:15 dice lo siguiente: Judas les dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo los entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Ambos vendidos al precio de un esclavo. Y de esta forma vemos muchos más tipos, hermanos. José fue tentado, Jesucristo igualmente fue tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio activo. Vemos a José acusado falsamente, de la misma forma Jesucristo, atado con cadenas José, igualmente atado nuestro Señor Jesucristo en su encarcelamiento. Vemos cómo José es puesto en la cárcel entre 2 prisioneros, uno era el copero del rey y otro era el panadero del rey. Uno sale vivo y otro es condenado. Bueno, Jesucristo igualmente es colocado en la cruz del Calvario entre 2 delincuentes, uno es salvado y el otro es condenado. Vemos cómo después de sufrir, José es exaltado, y la misma exaltación en este tipo cumplido en Jesucristo lo vemos claramente en Filipenses 2, 9, 11, donde dice que después de su humillación fue exaltado por el Padre hasta lo sumo. Vemos más adelante que ambos iniciaron el reconocimiento público de sí mismos cuando tenían 30 años. El Señor Jesucristo inicia su ministerio activo a los 30 años de edad. Ambos lloraron, ambos perdonaron a quienes los lastimaron, y los hombres que actuaron para dañarles, Dios los usó finalmente de la misma forma que el sacrificio de Cristo a favor nuestro, para una grande obra de bendición. ¿Qué observamos en esto, hermanos? Un paralelo extraordinario entre ambas historias, y por eso decimos que José es el tipo representativo de Cristo más preciso en toda la Biblia. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, una forma de leer la historia de José es simplemente concentrándonos en las similitudes con Jesucristo, su persona, el sufrimiento y su funcionalidad dentro del plan de Dios. En el plan de Dios, hermanos, José era absolutamente vital para la salvación de la nación de Israel. Bueno, vemos de la misma forma que en la historia de Dios a favor de la humanidad, Jesucristo es la pieza clave en el plan de redención. Por eso José, hermanos, es el tipo representativo más preciso que encontramos en la Biblia de Jesucristo. Esa es una lectura que podemos darle al libro de José. Pero también encontramos, hermanos, una lectura moral. ¿Por qué? Hay muchas lecciones morales en el libro de José, porque José fue un hombre moral. José fue un hombre honesto, fue un hombre trabajador, fue un hombre dedicado, fue un hombre que jamás devolvió mal por mal, fue un hombre generoso, íntegro en su trabajo. Y entonces encontramos una gran cantidad de anécdotas dentro de una historia moral casi perfecta en la vida de José. Pero la Biblia no solamente quiere hablarnos de la vida moral de José. Hay una historia más grande que simplemente el buen comportamiento de José. Hay una historia más grande de lo que Dios estaba actuando, operando detrás de José. Por eso te digo que de la historia de José, lo importante, lo sustancial, no es el personaje, sino lo que Dios estaba haciendo para llevar a prevalecer a José con el propósito de salvaguardar a la nación y resguardar la línea genealógica del advenimiento de su hijo. Y eso lo vemos porque la Biblia dice continuamente que Dios, hermano, estaba con José. Cuando José llega a la casa de Potifar y es vendido como esclavo,
Y comienza Potifar a identificar que las cosas que hacía José, las cosas que administraba, lo hacía con perfección, con exactitud, y lo que ponía en su mano lo prosperaba. Dice la Biblia que esto sucedía porque Dios estaba con José. Esa es la importancia de la historia de José para nuestras vidas, hermano. Identificar que detrás de las circunstancias adversas y trágicas que podemos inequívocamente e inevitablemente experimentar en el curso de nuestra vida, atrás de todo esto, Dios puede estar con nosotros. Porque Dios, hermanos, es un Dios soberano. A Dios no se le escapan los detalles. El Señor no es sorprendido con circunstancias no previstas. Al Señor no le llegan con noticias que Él no esperaba. El Señor no se frustra jamás en sus planes. Dios es un Dios soberano. Y se encuentra detrás de la historia del universo mismo. Y esto, hermano, lo vemos claramente visible en la vida de José. ¿Por qué prospera José como esclavo en la casa de Potifar? Siendo un esclavo, porque Dios estaba con él. Cuando es llevado injustamente a la cárcel por esta falsa acusación de la esposa de Potifar, porque él quiso conservar delante de Dios su integridad moral, entonces dice la Biblia que los administradores de la cárcel comenzaron a darse cuenta de que había algo particular y especial en José y comenzaron a darle la administración de la cárcel. Al tiempo, él era el jefe de toda la cárcel. Y la cárcel prosperó. ¿Te imaginas a un hombre prosperando dentro de la cárcel? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Cuando Dios le da la revelación de los sueños del faraón, Dios lo hace manifestando que estaba con él. Cuando José oraba, él encontraba de parte de Dios el respaldo. Dios estaba con José. Entonces, la historia de José es mucho más que la historia de un hombre que se portó bien. O sea, podemos darle una lectura moral, pero no podemos aislar esta lectura moral de la lectura teológica que Dios nos está brindando, la experiencia de vida y la experiencia de la intervención sobrenatural de Dios en el curso natural de la vida de un ser humano. Así es como podríamos definir un milagro, hermano. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en el curso natural de la vida. Y esto es lo que vemos. Dios interviniendo sobrenaturalmente en la vida de José, en el curso natural de su vida, porque Dios estaba detrás de la vida de este hombre. Ahora, esto lo vemos en nuestra vida también. ¿Cuál sería la diferencia entre José como personaje histórico de la Biblia y nuestra vida, hermanos? ¿Cuál sería la diferencia? Hermano, tú y yo tenemos una vida. Tú y yo tenemos una exposición a las vicisitudes del mundo de forma cotidiana. Tú y yo hemos sido sujetos de circunstancias injustas, de traiciones, de mentiras, de difamaciones, de calumnias. Todos hemos sido sujetos del dolor porque inequívocamente lo vamos a experimentar en un mundo caído por el pecado. O sea, no podemos estar exentos del sufrimiento. Y además de esto, dice la palabra de Dios que Satanás se encuentra como león rugiente, viendo alrededor a quién puede devorar. Pero dice que nosotros que hemos sido llamados, esto lo dice 1 de Pedro, capítulo 4, nosotros que hemos sido llamados a la gloria de Dios, resistamos firmes en la fe, para que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, el Señor nos afirme, nos perfeccione y nos establezca. Quiere decir que si algo nos garantiza la Biblia es el sufrimiento por causa de la experiencia humana y duplicado por causa de la experiencia cristiana en un mundo que odia la santidad de Dios. Acuérdense de ese principio espiritual que hemos estudiado a lo largo del tiempo. Los malos odian a los buenos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué odiábamos al compañerito de clase que el viernes, 5 minutos antes del timbre de salida, levantaba la mano y le decía a la maestra, maestra, ¿no va a revisar la tarea? ¿Qué sentíamos hacia ese compañerito? Odio, molestia, nos lo sapeábamos al final a la salida, en el patio. ¿Por qué? ¿Qué de mal hizo? Los malos odian a los buenos porque la bondad del bueno deja de manifiesta la maldad del malo. El malo busca la oscuridad para poder continuar en impunidad en la comisión de su vida pecaminosa y licenciosa. Pero dice la palabra de Dios que nosotros, esto genera un reflejo de la luz. ¿Y qué hace la luz? Disipa las tinieblas. Y entonces el pecador busca apagar la luz de aquel que refleja a Jesucristo.
El mismo odio que se tuvo contra Jesucristo hace 2000 años es el odio que el mundo y el pecado tienen en contra de la iglesia de Cristo cuando ésta realmente, al haber crecido al carácter de Cristo, al haber sido transformados por la gracia, comenzamos a reflejar su luz en el mundo. Entonces, como lo hemos comentado tantas veces, si alguien te dijo que por ser cristiano ahora ibas a ser monedita de oro y le ibas a caer bien a toda la gente, te mintieron, hermano, flagrantemente. Te mintieron. Es necesario que padezcamos por un poco de tiempo, pero resistamos firmes en la fe, para que el Señor Jesucristo nos afirme, nos fortalezca, nos perfeccione y nos establezca. Es decir, cuando resistimos, porque esa es nuestra participación en la guerra espiritual, hermanos, Nuestra participación en la guerra espiritual, también lo hemos estudiado, no es de contienda. Tú no fuiste llamado a citar al diablo a cuentas, ¿verdad? A sus demonios, a sus principados y potestades. A ver, Satanás, ¿dónde estás? No. El día que se te personifique, mi hermano, vas a salir corriendo. Vaya, ni siquiera Satanás, uno solo de sus demonios. Años de cristianismo, de conocer la palabra de Dios, y de repente escuchas una cadenita que se arrastra en la sala de tu casa en la noche, y ya no sabes qué hacer. Llámale al pastor. ¿Y por qué me hablan a mí, hermanos? ¿Por qué mejor no van a la palabra? Vamos a la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir. Sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hizo Jesucristo en la tentación en el desierto? Cuando Satanás lo exhibe ante estas tentaciones genuinas, porque recuerda, la tentación de Satanás sobre Cristo fue sobre situaciones facultativas. Todo lo que Satanás tentó a Jesucristo a hacer, Jesucristo lo podía hacer. Jesucristo podía convertir las piedras en pan. Jesucristo podría tirarse de la cima del templo y ser llevado entre ángeles para que su pie no tropezara en piedra. Jesucristo pudo haber, en condición humana, distraído su fidelidad a Dios y terminar postrándose ante Satanás por la oferta de los reinos de la tierra. Es decir, la tentación de Satanás a Jesucristo era sobre situaciones facultativas. Entonces Satanás a ti nunca te va a tentar diciéndote que conviertas las piedras en pan, porque no puedes ni siquiera hacer una sopa Maruchan. ¿Cómo convertirás una piedra en pan? No, pero nos va a tentar en situaciones que para nosotros sí son facultativas. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Jesús? Resistió, no lo atacó, no lo reprendió, no lo descabezó, no lo envió atado al fondo del abismo, no hizo nada de esto. En ningún momento le dijo, te reprendo, ni siquiera hizo esto Jesús. Jesucristo resistió, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Sométete a Dios, resiste al diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Se apartó de Jesús. Entonces, somos llamados a esto, hermanos, a entender que tenemos garantizado el sufrimiento en esta tierra porque ahora en Cristo somos los buenos de la clase, ¿no? Eso es lo que se espera de un hijo de Dios. Que los hombres del mundo vean vuestras buenas obras para que crean en Jesús. Somos llamados a mostrar la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo, la gracia de Cristo, y eso inequívocamente, hermano, va a generar la animadversión de la gente. Pero vemos entonces en la historia de José la actuación de Dios a favor de un hombre que él respalda para propósitos que van más allá de la comprensión que en ese momento José tenía de las circunstancias. Un hombre que vivió en integridad, pero viviendo en todo momento dependiendo de un Dios soberano que orquestaba cada detalle de su historia. Dios estaba haciendo una obra mayor en José y a través de José. Y eso es algo que vamos a ver a lo largo de la serie. Nosotros tenemos que identificar esto en nuestra vida, en mi vida, hermano, en mi día a día. ¿Qué trascendencia tiene entonces lo que yo hago en respuesta a lo que vivo? ¿Qué trascendencia tiene lo que yo hago, lo que yo decido, la forma en la que reacciono y acciono ante las circunstancias que vivimos? ¿Habrán consecuencias? Por supuesto que sí.
¿Ser cristiano es simplemente portarme bien, ser serio, no robar, no decir majaderías, no mentir? ¿En eso consistirá el todo de la vida cristiana? ¿De eso se trata ser cristiano? ¿O habrá un propósito mayor al que debemos de apuntar y pensar que Dios está usando nuestra vida con un propósito trascendente, del cual muchas veces no estamos conscientes, pero que la Biblia dice que es así? ¿Cuál será el derrotero, el camino, el sendero por el cual debemos de transitar? En el de la simplicidad de una conducta que a nuestra consideración humana nos hace ser calificados aprobatoriamente por Dios, o más bien entender que todo lo que sucede en mi vida está orquestado por un Dios soberano que tiene el propósito de llevar a efecto un bien mayor, mucho más trascendente de lo que yo puedo considerar en mi perspectiva humana, limitada. Cuando entendemos esto, hermano, nos inspiramos. Esto estimula, esto consuela, esto nos motiva, esto nos da esperanza. En el dolor nos resguarda, nos protege, nos advierte, nos da consolación, porque entendemos que Dios está usando nuestro dolor para hacer cosas trascendentes. Claro que este concepto, si no estamos debidamente aleccionados en la Biblia, lo vamos a rechazar y hasta lo vamos a nulificar, a cancelar. No, yo te cancelo, yo te desdecreto, yo te nulifico, y al pastor lo ato y lo echo al fondo del abismo por andar diciendo esas cosas. No, hermanos. O sea, conocer la verdad bíblica, instruirnos en la doctrina, en lo que sí está escrito, como fue inspirado por el Espíritu Santo, nos da la capacidad de entender que Dios utiliza aún nuestro sufrimiento y nuestro dolor para hacer cosas que nos trascienden a nosotros. El dolor en la vida de un hijo de Dios, hermano, no es para la nulificación de su vida, no es para ser aplastado, es para ser fortalecido y que la vida y la gloria de Dios sea manifiesta a través de una vida firme, perfecta y estable por la gracia del Señor. Y ese es el caso de José. Por eso es tan importante que nos adentremos en este estudio. Entonces hay una lectura moral también en la historia de José, pero no podemos aislarla y evaluar la experiencia de José solamente por su vida moral. También encontramos, hermanos, una lectura teológica centrada en el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia visualizado, exhibido a través del Antiguo Testamento en la historia de vida de José. ¿Cómo vemos el Evangelio en la vida de José? Bueno, vemos a José, como ya comentábamos, como un tipo de Cristo actuando como un Salvador. A través de José vemos que Dios quiere redimir un pueblo. Y esto es impresionante, hermanos, porque si somos cuidadosos en la lectura, vamos a ver que Dios pudo haber dejado desamparado a Jacob, a sus hijos, a la familia y a José mismo. A ver, ¿por qué fue vendido José por sus hermanos? ¿Qué fue lo que motivó a los hermanos de José a venderlo a los ismaelitas como esclavo? El odio, la envidia, la venganza, el resentimiento, la amargura. Hermano, Dios hubiera podido decir, no, con esta gente no se puede trabajar. Ve nada más qué clase de gente. Ve nada más el nivel de miseria humana. Celosos, resentidos, amargados. Vendieron a su propio hermano y a su padre le dijeron que una fiera lo había matado. Dios pudo haber abandonado su plan a través de esta familia, hermanos, pero Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que está comprometido con su pueblo por causa de su nombre, no porque el pueblo tenga los méritos, no porque haya una virtud distinguible donde el Señor encuentra una inspiración. Dice que por el puro afecto de su voluntad, sin mérito en nosotros, hemos sido amados por Dios. Y de la misma forma que a su pueblo, donde a ese pueblo, los hijos de Abraham, Isaac y de Jacob, Él dijo que los redimiría, y la buena obra que había empezado en Israel no descansaría hasta terminarla. Lo mismo, hermano, está haciendo contigo y conmigo. Por eso necesitamos identificar a Dios actuando a través de ese personaje. Para nosotros la historia de José, hermanos, nos representa. Es un tipo representativo también de la redención de Dios a través de Cristo a favor de nuestras vidas.
Dios lo hace así con nosotros. Cuando el Señor nos salva, cuando Dios nos abraza, Dios ya no nos suelta. Ya no. Saber esto motiva, consuela, inspira, protege, advierte, corrige. ¿No te inspira esto, hermano? Dios lo hizo con gente moralmente afectada. A ver, ¿quién de aquí ha vendido a un hermano? ¿Quién? ¿Quién de aquí a los 8 años, cuando nació tu hermanito, lo tomó de la cuna y dijo, no me va a robar el amor de mis padres? Así que ahorita que pase el pepenador o el recolector de basura, lo echo al carretón. ¿Quién hizo eso entre nosotros? Ellos lo hicieron. Pero hermanos, entre nosotros hubieron asesinatos, adulterios, mentiras, parricidas, matricidas. Hermano, como decía un pastor, el más chimuelo mascaba tuercas y el cojo era trapecista. O sea, aquí ¿quién se salva? ¿Quién puede decir es que yo no era tan malo? No. Es que yo jamás he adulterado, pastor. Pero Jesús dice, basta con que mires a una mujer en tu corazón codiciándola, adulteraste con ella. Yo jamás he matado. El Señor dice, basta que le digas a un hermano fatuo, es decir, torpe, y entonces eres culpable de juicio ante el concilio como asesino. El Señor nos lleva a identificar la realidad de que el pecado no se comete o no existe en la comisión. El pecado se encuentra en la intención. Entonces, ¿quién sale bien librado? Y aún así, hermano, si el Señor nos ha salvado en Jesucristo, Él no nos va a dejar jamás. Juan 10:27 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de este amor de Dios en Cristo Jesús, del cual nada ni nadie podrá separarnos, y menciona cosas naturales y cosas sobrenaturales. Sobre las naturales dice, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, ni la espada. Y sobre lo sobrenatural dice, ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad, ni ninguna cosa creada, natural o sobrenatural, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios continúa su plan perfecto a través de la vida de esta familia de José, que moralmente estaban en absoluta quiebra espiritual. Nosotros, hermanos, somos las ovejas del Señor, somos su pueblo. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros problemas, de nuestras infidelidades hacia Dios, Dios se ha comprometido con nosotros. Y Él ha determinado que la obra que inició no va a descansar hasta terminarla. Ese es el mensaje del Evangelio que se encuentra dentro de la historia de José. Entonces, no podemos darle solamente una lectura moral. Tenemos que identificar esta lectura teológica que nos muestra el Evangelio. También es una lectura teológica sobre verdades que Dios revela de sí mismo. Y a través de esa historia vamos a ver revelados aspectos maravillosos, extraordinarios, bellísimos de Dios. Cosas gloriosas. Algunas grandes lecciones que vamos a ver esbozadas el día de hoy, pero a detalle a lo largo de la serie, son las siguientes, y con esto me estoy aproximando al final. Te recuerdo, tal vez este va a ser el más corto de todos los mensajes, este nada más durará un par de horas, los siguientes, bueno, sí durarán un poco más, ¿no? Tal vez el más corto, no es cierto, hermanos, o sea, lo que siempre nos tardamos, pero este es un tema introductorio. Necesitamos establecer el pie para poder seguir avanzando a partir de una revisión minuciosa. Pero algunas de las verdades extraordinarias encontramos la siguiente. La primera gran lección es que Dios, hermanos, es fiel. Y ya lo comentamos.
Amó tanto a esta familia que a pesar de sus pecados y de sus disfunciones, Dios muestra a través de los sucesos su fidelidad, su compasión y su gracia. De la misma forma en la que Dios lo hace hacia nosotros. El Señor ha mostrado a través de Cristo su compasión, su misericordia y su gracia. Hermanos, ¿recuerdan la definición de gracia? ¿Qué es gracia? Eso es la gracia, hermano Gustavo. Es un regalo que no merecemos. Es cuando Dios nos da algo que no merecemos. ¿Y qué es misericordia? Es cuando Dios no nos da lo que legalmente sí merecemos. Entonces, gracia es un regalo que no merecemos y misericordia es una piedad que tampoco merecemos. El Señor lo hace y muestra su fidelidad a esta familia de 70 personas y la ratifica al paso del tiempo, al transcurso de la historia, multiplicando tal como se lo había dicho a Abraham, hermanos. Abraham multiplicaría su descendencia incontable como las estrellas del cielo. El Señor lo hizo. Dios es fiel. Otra gran lección es que Dios, hermanos, Dios habla, Dios se comunica, Dios es un ser comunicante. Esto lo vemos desde el huerto del Edén. Si algo sostenía en integridad la vida de Adán y de Eva, era la comunicación que al aire del huerto todos los días sostenían cara a cara con Dios. Pero cuando Adán y Eva inciden en la comisión del pecado, entonces lo primero que se obstaculiza es la comunicación con Dios. Había un sistema de comunicación perfecto entre Dios y su creación humana. Recuerden que un sistema de comunicación se constituye de diversos elementos. Para que haya un sistema de comunicación no pueden dejar de existir ninguno de estos elementos. Necesita haber un comunicador, un emisor. Tiene que haber un receptor. El emisor es el que comunica el mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje. En este caso, por ejemplo, yo estoy siendo ahorita el emisor y ustedes como audiencia son los receptores. Tiene que haber un código de comunicación, un lenguaje comprensible para todos. Si yo en este momento, hermano, estuviese dando el mensaje en un idioma que tú no conoces, aunque tú seas receptor y yo emisor, la comunicación no se logra. El código tiene que ser inteligible, el lenguaje, y tiene que haber un canal de comunicación. Un escenario libre de interrupciones donde se geste el sistema comunicante. El canal de comunicación, hermanos, era el huerto del Edén. Cuando ellos pecan, el Señor los expulsa del huerto, el canal de comunicación queda bloqueado y a partir de ese momento el hombre tiene una idea distorsionada por el pecado, por el obstáculo comunicante con Dios, de quién es Dios. El pecado nos lleva a distorsionar la idea de Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando la idea de Dios se distorsiona, nuestra identidad, fundamentada en la imagen y semejanza que Dios ha puesto en nosotros de sí mismo, también se distorsiona. Entonces hay una distorsión del todo, de la percepción del todo, de la concepción del todo, de la inteligibilidad del todo. Y comenzamos a tener errores en la percepción de la realidad. Y comenzamos a percibir de forma distorsionada la realidad. Todo porque la comunión con Dios, la comunicación con Dios se obstaculiza por el pecado. Y es por eso que cuando una relación deja de comunicarse, esta muere. Pasa en el matrimonio. Cuando un matrimonio se deja de comunicar, los cónyuges dejan de comunicarse porque dejaron de ser emisores y receptores, porque ya no están utilizando el mismo código de comunicación o porque el canal de comunicación está bloqueado, esa relación inevitablemente comienza a morir. Pasa con la amistad. Cuando tú te distancias de la comunicación con un amigo, tú podrás recordar cuán amigo tuyo era en el tercero de primaria, pero hoy que tienes 50 años de edad, esa relación murió porque dejó de haber comunicación. Pasa en las empresas. Cuando una empresa entre sus departamentos no tiene un buen sistema de comunicación y el departamento de ventas no comunica el registro de ventas al departamento de producción, por la falla de comunicación, esa empresa está destinada a quebrar, a morir. El hombre comienza a morir cuando por su pecado deja de comunicarse con Dios. Y si algo encontramos como gran lección en la historia de José, es que Dios habla, hermanos,
que Dios se comunica. Cuando leemos la palabra, hermanos, es importante lo que Dios está haciendo y por lo tanto lo que Dios revela, lo que Dios comunica, lo que Dios habla a través de lo que hace la vida de José. Lo que ocurre a los personajes principales tiene importancia, pero lo más importante es el escenario, las vidas de esos personajes donde Dios está mostrando su gloria. Un teólogo de la antigüedad lo definía de esa forma. La vida de la gente es un gran teatro, es un escenario donde el personaje principal no son las personas que intervienen, sino la gloria de Dios actuando a través de la vida de esas personas. Y esto, hermano, es comunicación de Dios. El Señor quiere comunicarnos un mensaje. Dios está actuando, Él se comunica, Él habla. Y eso lo vemos en la historia de José, pero también lo vemos en nuestra historia. Hermano, Dios está presente en nuestros asuntos. Dios, hermano, no tiene nada fuera de control en tu vida y en mi vida, como tampoco tenía la ausencia del control de la vida de José. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre tu vida y la vida de José? Entre mi vida y la vida de José, que la vida de José se encuentra escrita en la Biblia y la nuestra no. Pero lo mismo que José experimentó, lo vivimos nosotros. Por lo tanto, la respuesta que demos a nuestra experiencia de vida va a determinar un rumbo trascendente. La respuesta que dio José a los acontecimientos de su vida, dejando la óptica defectuosa de su limitada racionalidad y elevando su vista a la perspectiva de Dios, generó que el propósito de Dios alcanzara su cumplimiento. Lo que vemos entonces, hermanos, en tu historia y en mi vida, tendría que ser claramente a un Dios soberano comunicándose y actuando y manifestando su gloria. Entonces, otra lección es que nos enseña la providencia, es decir, la orquestación de Dios sobre todos los sucesos. Todos los sucesos de Dios, gobernados por Dios. También vemos cómo combina, como ninguna otra historia, la soberana actuación de Dios, pero también nuestra responsabilidad humana como seres creados y personas redimidas por su gracia, que somos llamados a la obediencia. Mira, los puritanos decían que la mejor forma de encontrarnos con la voluntad de Dios es cumpliendo con nuestro deber. Todos tenemos de parte de Dios algo en nuestras manos, todos. Y lo que Dios en su gracia nos ha otorgado, además de la redención por la fe en Cristo Jesús, hermano, sus méritos en la cruz, es gracia, pero también representa una responsabilidad. ¿Qué tienes en las manos de parte de Dios? ¿Tú qué eres? Puedes ser un comerciante, un empresario, un médico, un albañil. Puede ser un padre de familia, puede ser un esposo, puede ser un hijo de familia. ¿Qué eres? ¿Una mamá? ¿Un director? ¿Un empleado? Eso que Dios te ha dado en las manos, hermano, tiene que ser efectuado en cumplimiento al soberano plan de Dios, en obediencia. Nuestra vida no fue diseñada por Dios como la de una hamaca que se tiende para hacer recostada nuestra existencia y dejar que Dios obre. Señor, tú eres soberano, entonces tú haz tu obra soberanamente. No. El Señor nos incorpora con la responsabilidad de poner en práctica la asignación que nos ha legado. Somos moralmente responsables delante de Dios. Somos espiritualmente responsables delante de Dios. Y a través de la vida de José vemos esto. Vemos un Dios soberano orquestando las cosas de forma magistral, pero vemos a un hombre decidiendo vivir voluntariamente en obediencia, en integridad, en transparencia delante de Dios. El resultado es una obra extraordinaria de parte del Señor. Entonces, los sucesos de nuestra vida tienen otra lectura cuando los vemos desde la óptica de Dios. Y vean esta verdad, estoy terminando. El resumen de la vida de José. Génesis 50:20.
Esta historia nos enseña claramente que la vida tiene otra lectura cuando se ve desde la lente de Dios. Recuerda, nuestra lente humana está graduada defectuosamente. Nos va a llevar a percibir la realidad de manera distorsionada, a juzgar de forma distorsionada, a tomar decisiones distorsionadas. Somos llamados a dejar esa lente y tomar la lente de Dios, la cual nos es ofrecida por la Biblia, la cual mirándola como por un espejo, contemplando la gloria de Dios por el poder del Espíritu Santo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, dice el Señor. Recuerda que nos transformamos en lo que contemplamos. Contempla el mundo, contempla los placeres del mundo, la oferta del mundo, y terminará siendo el producto resultante de tu contemplación del mundo. Tu forma de pensamiento será mundanal, tu forma de hablar será mundanal, tu manera de juzgar será mundanal, tu manera de tomar decisiones será mundanal, y el final de tu vida será mundanal. Pero cuando tú contemplas la gloria de Dios en la palabra, somos transformados de gloria en gloria por el poder del mismo Espíritu Santo a la imagen de aquel que nos creó, a la imagen de Jesús. Nos transformamos en lo que contemplamos. Entonces, vemos esto en la historia de José. No es la óptica humana defectuosa la que tiene que llevarnos a evaluar y tomar decisiones sobre las circunstancias de la vida. No, hermanos, es la óptica de Dios. Y vean esta verdad, Génesis 50:20. Es José hablando con sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios. ¿Te das cuenta? Aquí hay un contraste entre la óptica del mundo y la óptica de Dios. Desde la óptica del mundo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, desde la óptica de Dios, lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esa es la lectura divina, hermanos, de lo que le pasó a José. Lo que le pasó a José, humanamente hablando, es algo trágico, algo lamentable. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser odiado por sus hermanos y ser vendido. Nadie quiere pasar de ser un hombre libre a ser un esclavo. Nadie quiere pasar 13 años en la cárcel, ser difamado. Nadie. Esa tragedia, José, hermano, la lee desde otra óptica, desde otra perspectiva. Él no ve el dolor, él no ve el sufrimiento, él no ve el sacrificio. Él, ¿cómo lo dice? Ve el bien que Dios hizo por medio de esto. ¿Qué lectura le estás dando a las circunstancias de tu vida? ¿Qué lectura le estás dando a las problemáticas familiares, a tu problemática matrimonial? Si ahorita quisiéramos enlistar las diversas circunstancias adversas que estamos individualmente o familiarmente cursando, hermanos, sería una lista que no terminaría. Todos venimos en este día a la iglesia con nuestras propias tragedias, nuestras propias circunstancias no deseables. Todos nos encontramos cursando por un diferente nivel de dolor, todos, en una u otra forma. Es más, con mis problemas tenemos para todos, hermanos, tengo para repartir. Y entonces, si comenzáramos a identificar esto y comenzáramos a evaluar esas circunstancias a la luz de nuestra limitada racionalidad humana, entonces quedamos sumidos, tragados, absorbidos, drenados por la tragedia. No, hermano, el Señor dice, levanta tus ojos. Tus ojos en la mira, y la mira es Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Es decir, Jesucristo pudo caminar a través del oprobio de la cruz, porque más allá de la cruz había un gozo que él decidió observar. Él no se enfocó en la cruz, sino en la gloria, en el gozo detrás de la cruz. Y por eso nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús en medio de nuestras tragedias, para no terminar reflejando la miseria del mundo y en medio del dolor y la tragedia continuar reflejando la luz de Jesucristo,
nosotros necesitamos observar y ver a la luz de la óptica de Dios. Tenemos que tirar esos lentes defectuosos. Ya tíralos. Pero fíjate, hay personas que acostumbran, cuando tienen un cambio de graduación, guardan sus lentes. Y de repente abres una cajonera de una familia. Bueno, yo no acostumbro a abrir cajoneras en casas ajenas, ¿verdad? Pero bueno, la gente abre una cajonera y encuentra 5 o 6 lentes de los que usaba desde que tenía 7 años de edad y hoy tiene 60. Y algún día los guardó como lentes de reserva por si los necesito. Hermano, si tú vuelves a colocarte en los ojos los lentes que utilizabas hace 20 años, hermano, tu mirada va a ser defectuosa. Tu visión va a ser defectuosa. Necesitamos deshacernos de esos lentes y tomar la óptica divina, la perspectiva de Dios. Entonces, en ese momento en el que José se reconcilia con sus hermanos, les dice: ustedes pensaron que me iban a causar un daño, pero Dios. Ese pero Dios, hermano, es glorioso, porque aparece en la Escritura a lo largo de todas las veces en las que sobrenaturalmente Cristo, Dios, interviene en el curso natural de la vida de la gente y las cosas cambian, las cosas son transformadas. Y entonces, hermanos, esta tiene que ser la verdad que debe de sembrarse en nuestra vida, en nuestro corazón a lo largo de este estudio. A lo largo de este estudio. No estamos aquí, hermanos, llamados en la redención a pasar el tiempo. No. Fuimos llamados a una misión superior: predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estamos aquí para desperdiciar el tiempo, hermanos. No estamos aquí para vivir en función de nuestros intereses. No estamos aquí para vivir en función de nuestro egoísmo. No, hermano. El trabajo que desarrollas, hermano, no es un mal necesario como lo consideraban los griegos, ¿verdad? Los grandes filósofos de la época de la filosofía grecorromana, Aristóteles, Sócrates, Platón, hermano, fíjate, consideraban estas grandes mentes filosóficas el trabajo como el peor de los males que un hombre podía experimentar para alcanzar la plenitud del alma. Y entonces ellos decían: el no trabajar es el mejor estado del hombre. O sea, ellos creían que el ocio o el emplear el tiempo en cosas que no fuesen desarrollar un trabajo obligatorio les daba la oportunidad de encontrar la felicidad. Y por eso el mejor estado de los griegos, ¿cuál era? Era el estado de contemplación, ahí tirados en un árbol, hablando de cualquier cosa, de casi todas las cosas de la vida en forma reflexiva, ¿verdad? Y entonces consideraban el trabajo como un mal necesario. Y muchos cristianos equivocadamente piensan que Dios maldijo el trabajo después de los juicios entregados a todos los involucrados en el pecado en el huerto del Edén, porque Jesucristo, Dios, no deja sin juicio a nadie. Juzga a Satanás, juzga a Adán y juzga a Eva. Y cuando juzga a Adán y a Eva, los juzga en asuntos relacionados con su naturaleza humana. A la mujer le dice: parirás con dolor, los dolores de las preñeces serán multiplicados. Entonces la mamá que te diga: hijo, yo te parí con dolor, dile: mamá, no hay otra forma de parir. Desde Eva no hay otra forma de parir. Siempre el parir se hace con dolor. Y al hombre no le maldice el trabajo, al hombre maldice la tierra y le dice: espinos y cardos te dará, y entonces tú tendrás que cosechar y comer con el sudor de tu frente. Es decir, Dios no maldice el trabajo, Dios maldice el medio ambiente donde se desarrolla nuestro trabajo. Y por eso, hermano, es tan difícil ser productivo, porque tenemos deficiencias, tenemos insuficiencias, tenemos ineficacias y medios ambientes que son contrarios por naturaleza caída. Y constantemente nos vamos a frustrar en el trabajo. Pero tenemos que recordar que el trabajo que desempeñamos, y no necesariamente tiene que ser pagado, no necesariamente tienes que devengar un salario para ser considerado trabajo. Un trabajo es todo aquello que se efectúa y se realiza con el propósito de alcanzar o contribuir a un bienestar, concluir una meta, coadyuvar a un propósito. Eso es trabajo. Por eso el trabajo de las amas de casa es el trabajo más glorioso que podemos ver como reflejo de Dios dentro de un hogar, o uno de los más gloriosos, porque una provisión responsable del hombre también es un reflejo de la gloria de Dios. Pero muchas veces se piensa que la mujer no trabaja porque no devenga un salario, pero la realidad es que es un trabajo. Dentro de la naturaleza que Dios le ha dado a la mujer, le ha otorgado esta situación
trabajosa en la administración del hogar, al hombre en la provisión. Pero hermanos, el trabajo no es un mal necesario, el trabajo es una gracia que Dios nos da, porque el trabajo no está maldecido. Lo que se maldijo fue el medio ambiente del trabajo. El trabajo es bendecido por Dios desde antes de la caída del hombre en el huerto del Edén. Dios trabajó 6 días, descansó el séptimo y bendijo todo lo que él había hecho, lo vio bueno y lo bendijo. Dios bendice el trabajo y después le entrega al hombre la tarea trabajosa más importante, que es señorear sobre el mundo creado, expandir el conocimiento de Dios en la creación del Señor. Dios bendice el trabajo. Hoy, como hijos de Dios, nuestro trabajo es bendito, porque a través de lo que hagamos, sea lo que sea que desarrollemos y desempeñemos, nosotros tenemos que llevar el mensaje de las virtudes de Jesucristo. Para eso estamos aquí. Nuestras vidas son escenarios donde el actor principal es la gloria de Dios. Y solamente cuando experimentamos nuestras tragedias, dolores, aflicciones y sacrificios a la luz de la óptica de Dios, entonces podremos encontrar estímulo, paciencia, consuelo, caminaremos firmes hacia la esperanza, seremos advertidos, seremos protegidos. Cuando los sucesos llegan a nuestras vidas, ya sea lo bueno o lo malo, cuando decimos, qué bueno que está pasando esto, ¿no? En función de nuestro juicio, o qué malo que sucedió esto otro, hermanos, es nuestra lectura. Pero siempre hay una lectura correcta y es la lectura de Dios, porque para Dios tal vez Él está haciendo algo diferente, ¿no? En tu bonanza tal vez tú dices, es que Dios me está prosperando, y quizá Dios diga, no es que te esté prosperando, es que estoy probándote, estoy probando tu fidelidad. Dios me está prosperando. Fíjate qué fácil juzgamos, qué manera tan simple de efectuar juicios, porque la simplicidad es humana, pero Dios no es un Dios simplón. En Dios existen propósitos superiores y trascendentes. Entonces a veces, mira, Dios me está prosperando. No, Dios, tengo la mano del Señor sobre mi vida. Gloria al Señor. Y no sabes si lo que Dios está haciendo es probando tu alma, probando tu fidelidad, probando tu firmeza. Y cuando vienen las dificultades y las pruebas, a veces juzgamos también equivocadamente. No, es que estoy de malas con Dios. Y quizá Dios te está bendiciendo y justamente te está quitando lo terrenal para darte lo celestial. Justamente Dios está retirando de tu corazón el apego a las cosas materiales para que en tu corazón se establezca lo que realmente importa: la eternidad de Dios. Entonces, la lectura de Dios usualmente es un pero Dios. Y Dios actúa de diferente forma a nosotros, piensa de forma diferente a la nuestra, ve la vida de forma distinta. Y entonces cuando comenzamos a ver la vida como Dios la ve, comenzamos a ser capaces, como José, de responder al daño con perdón, con reconciliación y sin venganza. Y ese es un buen sensor. ¿Quieres saber si tú ya estás viendo las cosas a la manera de Dios? Si estás pensando como Dios piensa y tu óptica es la de Dios, un resultado, un efecto natural tendría que ser que, tú perdonas, no te resientes, no te amargas, no te vengas, no eres vencido de lo malo, vences con el bien el mal, bendices al que te maldice, bendices al que te persigue, oras por el que te vitupera, y entonces comienzas a ser un predicador de las virtudes de Jesús. Comienzas a reflejar la luz admirable a la cual por gracia fuiste trasladado, viviendo en tinieblas. Hoy reflejas la luz del Señor. Entonces, hermanos, en conclusión, debemos quitarnos los lentes humanos que están mal graduados.
Y debemos de comenzar a ver desde la perspectiva divina. Ver la vida y entenderla y responder ante la vida de forma acorde a la lectura que Dios le da a la vida. Y este es el objetivo de la serie que estamos estudiando. La gracia de Dios. En este segmento a través de la historia de José. Ahora sí comienzo con el tema. No, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántas gracias te damos, Dios? No hay duda. Tus caminos no son nuestros caminos. Y así como los cielos están por encima de la tierra, tus pensamientos están por encima de los nuestros. ¿Quién podrá decirte a ti, Señor, está bien o está mal? ¿Quién fue tu consejero? Señor, tu sabiduría es insondable para nuestra mente humana ilimitada. Pero cuando vamos a tu presencia en humildad, conscientes de quién eres tú y quiénes somos nosotros, conscientes de tu eternidad y de nuestra infinita limitación, conscientes de que tú eres el creador, la causa del todo, y nosotros proporcionalmente menos que polvo cósmico en el universo. Conscientes de que lo digno en nosotros solo proviene de ti, tu imagen y tu semejanza. Entonces, comenzamos a ver un poco de la forma en la que tú ves, a pensar un poco de la forma en la que tú piensas, a entender un poco de la forma en la que tú entiendes y a discernir, Señor, un poco como tú disciernes. Y tú no nos dejas en lo poco. Tú continúas iluminando, continúas revelando tu verdad a los que de corazón limpio te buscan, a los que te buscan y aman y guardan tus mandamientos, a los que perseveran en tu palabra y tú los guardas en completa paz. Señor, ayúdanos a determinar tirar esa lente defectuosa, mal graduada, de nuestro juicio humano ilimitado. Ayúdanos a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A vivir por ti y para ti, por y para tus propósitos. Y que nuestra vida como personas, como familias, como iglesia, realmente, Señor, sean un reflejo de tu luz, realmente sean un escenario donde el actor principal sea tu gloria. Ayúdanos, Dios, a ver como tú ves, a amar como tú amas. Ayúdanos, Señor, desde casa, con mis hijos, con mi cónyuge, con mis padres, porque es en casa donde comienza la iglesia. Donde hacemos iglesia es en el hogar.
Y lo que yo sé en mi hogar, Señor, también lo seré en la congregación de los santos. No puedo ser más de lo que soy en mi hogar. Señor, quiero ser un reflejo de tu luz, un escenario para tu gloria. Que tú seas visto y solo tú. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien. Gracias a Dios. Te necesito.